A ustedes, amigos, que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Ingeniería logística, tecnólogo en mecatrónica industrial y desde el próximo año tecnólogo en informática. Esa es la oferta educativa de la UTEC, la Universidad Tecnológica, en su sede del norte del país, la que se inauguró este lunes en Rivera. Es un nuevo paso para la descentralización de la educación terciaria. Y en esta oportunidad la UTEC se hace de un edificio propio para dictar los cursos que hasta el momento eran impartidos en locales de UTU. Una inversión de $6 millones en la construcción y el equipamiento de lo que se llama Instituto Tecnológico Norte, que aspira a recibir estudiantes de esa zona del país, pero que fue concebido con una mirada internacional. Supone también la recepción de estudiantes y docentes del otro lado de la frontera, de Brasil. Bueno, ¿cómo viene el proceso de implantación de la UTEC? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los próximos pasos? Vamos a poner a punto ese panorama. Estamos con el doctor Rodolfo Silveira, consejero de la UTEC. Doctor Silveira, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Cutero, muchas gracias, un gusto estar acá como siempre. Tomemos como base para arrancar la noticia esta del lunes. Este es el tercer instituto regional, ¿no? El primero fue abierto en agosto de 2016 en Fraiventos. El segundo en diciembre de 2017 en Durazno. ¿Podría decirse que hubo una expansión edilicia rápida, ¿no? Desde la creación de la UTEC en 2013. Sí, a ver, hasta nosotros quedamos sorprendidos a veces, ¿no? Esto responde a un plan estratégico que elaboramos en el 2014, digamos. Empezamos en el 2013 nosotros a trabajar como consejo y parte del plan estratégico era la infraestructura necesaria para acercar la oferta educativa, tal como mandaba la ley, al interior del país. Y yo diría que, sorpresivamente, tenemos un atraso unos 6 meses en lo que eran objetivos y metas, ¿no? De cumplir cuándo instalarnos en cada lugar. Primero, la decisión sobre los lugares y por qué. Segundo, cómo instalarnos, y en tercer lugar, qué contenidos iban a tener las ofertas educativas. Sí, este es el tercer instituto, un instituto de 3.200 metros cuadrados. Nosotros vamos a terminar en el 2020 con unos 17.000 metros cuadrados edificados en total a nuevo, en lo que hace a lo que tenemos en el interior. Hay carreras que se dictan en coordinación con UTU y con la Universidad de la República, así que no obligatoriamente hay que utilizar infraestructuras propias de la UTEC. Mi pregunta es, ¿sigue habiendo necesidad de contar con más locales? Sí, a ver, la racionalización de la infraestructura era parte de esa misma planificación. El caso de Rivera quizás es el más paradigmático. ¿Por qué? Porque es el único lugar del país donde hay un polo educativo terciario. Y eso está buenazo. De eso vamos a hablar. De alguna forma. De eso vamos a hablar. Ahí nosotros, por ejemplo, como fuimos los últimos en llegar de alguna forma, nos pusimos de acuerdo con UDELAR, con UTU y con formación docente sobre qué era lo que se necesitaba edificar. Entonces, no hicimos aularios, por ejemplo, porque UDELAR tiene mucho aulario. Entonces, básicamente hicimos otras cosas, que era complementar grandes espacios abiertos, biblioteca digital. Es bueno recalcar ese concepto, ¿no? O sea, lo que se hizo fue lo que faltaba, digamos. No se adoptó una infraestructura arquitectónica propia para todo. No, yo creo que ahí está bueno, y son cosas que a veces no se saben, ¿no? Y que da trabajo hacer esas cosas. Capaz que da mucho más trabajo hacer un edificio. Y ese es el concepto de un campus. La idea de que el campus universitario, el campus educativo de Rivera, único ejemplo en el Uruguay de un campus educativo interinstitucional, realmente funcione como campus. No es fácil, estamos de acuerdo. Hay que tratar de ver cómo funciona cada institución, pero justamente el desafío es ese, allí se está haciendo, y para nosotros haber logrado
poder haber logrado el coordinar con el resto de las instituciones educativas, más allá de la oferta educativa, que ya la tenemos coordinada, como decías, tenemos coordinado el trabajo en lo que hace a complementar actividad con Nudelar y con UTU, también la complementación edilicia y en equipamiento es parte de este desafío de la educación del Uruguay. ¿Y se hace fácil eso? No. No, pero me refiero a ¿cómo decirlo?, a las culturas institucionales. Y a ver... La UTEC es un bicho nuevo. Sí. Ha generado recelos, ha generado desconciertos en otras instituciones. Por ejemplo, en la UDELAR cada tanto aparece algún roce, ¿no? Siempre hay chisporroteo. Es parte, yo creo, de estas cosas, ¿no? Y está bien que así sea. Creo que una nueva institucionalidad universitaria en un país que tiene 160 años de tradición de una única universidad pública, es natural que produzca algún chisporroteo, pero también produce mucho entusiasmo por otros actores, que se ve mucho menos, porque claro, en general se ve mucho el ruido, ¿no? Y no tanto la señal. Hay mucha gente, todos nosotros somos universitarios de UDELAR y la inmensa mayoría de nuestros docentes son de UDELAR. Entonces, todos nos formamos en la universidad y hay gente muy entusiasmada con este proyecto. Capaz que este es el momento para recordar qué cosa es la UTEC, ¿no? ¿Cómo se inscribe en la oferta de educación terciaria? ¿Cuál es el perfil de la UTEC? Bueno, el perfil de la UTEC, a ver, dos o tres cosas principales o fundamentales. Una universidad tecnológica. En Uruguay no había una universidad tecnológica. Universidad tecnológica quiere decir una universidad de ciencias aplicadas, digamos, como se llama en otros lados, mucho más vinculada al mundo del trabajo, por decirlo así, o al sector productivo, como queramos llamarlo, con carreras con una rápida inserción o salida laboral, y además con un diferencial importante, que es su foco en el interior del país, la descentralización de la oferta educativa de Montevideo hacia el interior. Esas son, diría yo, las características principales de esta nueva institucionalidad universitaria. Empezamos hablando del despliegue arquitectónico, del despliegue en cuanto a su infraestructura edilicia. Veamos ahora qué ha pasado en cuanto a la respuesta de los beneficiarios. Hoy en día la UTEC tiene 1.800 estudiantes y funcionarios, 300, entre docentes, personal técnico y de apoyo. Entonces, ¿está cumpliendo con las expectativas? Está cumpliendo con lo que nosotros de alguna manera elaboramos en conjunto con muchos actores. Sí. En ese plan estratégico que hablamos antes del 2014, 2013 o 2014. Lo digo porque el número de 1.800 estudiantes puede sonarle a alguno de nuestros oyentes como bajo, teniendo en cuenta que estamos hablando de una universidad nueva, con todas estas características y con estas posibilidades que recién mencionábamos. A ver, sí, bajo y alto a veces también es muy difícil medir. Yo preguntaría, cualquiera de nosotros o buena parte de las personas conocen lo que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, ¿verdad? Sí. ¿Saben cuántos estudiantes tiene el MIT? 10.000. Tiene 10.000 estudiantes y 150 premios Nobel en su historia de 70, 80 años. Entonces, no es el número solo, es la calidad. Entonces, 1.800 estudiantes quizá parezcan pocos y quizá el Uruguay necesite muchos más. En nuestro plan estratégico, nosotros siempre estuvimos convencidos de que el número de estudiantes que debemos llegar como UTEC en el 2020 son 3.000 estudiantes. Venimos cumpliendo con eso. ¿Por qué? Porque si yo digo en una universidad tecnológica que voy a atender 20.000 estudiantes, y de alguna manera yo tendría que bajar la calidad. Yo no tengo manera ni presupuesto para atender 20.000 estudiantes. Sí puedo atender este número que estamos atendiendo en una relación docente-estudiante adecuada, en una relación funcionario-administrativo, técnico y de apoyo adecuada, en una universidad muy apoyada en plataformas digitales, donde yo reduzco el personal y aumento la eficiencia, aumento la calidad y aumento también o cambio de alguna forma el modelo educativo, en donde fundamentalmente este modelo educativo está muy centrado en la resolución de problemas y proyectos, y no tanto en aquella cosa de la enseñanza tradicional, curricular, del docente parado adelante.
ya las universidades no son los repositorios de conocimientos que eran hasta hace 50 o 70 años atrás. Hoy el conocimiento está disponible en las redes, está disponible en los teléfonos celulares, y lo que se necesita es otro tipo de modelo educativo distinto. Mencionó al pasar las plataformas digitales. ¿Cómo juegan en el funcionamiento, cómo juegan en la formación que se imparte en la UTEC? Muchísimo, juegan en lo que tiene que ver con la virtualización de muchísimas de las actividades curriculares, es decir, hay cursos, caso de tecnologías de la información como carrera o oferta educativa, en donde más del 70% de la actividad es virtual, 30% es presencial, y juega también en la gestión. Nosotros estamos apoyados en una plataforma de gestión universitaria que se llama Universitas 21, que se usa en más de 100 universidades en el mundo y que está aceptada y certificada internacionalmente. ¿En Uruguay no se lo usaba? No. ¿Hasta ahora no? Hasta ahora no se usaba. Nosotros la incorporamos, obviamente hay que pagarla. Tiene sus costos o su inversión, como queramos verlo. ¿Y qué permite? Y eso permite, por ejemplo, permite hacer toda la gestión universitaria, está diseñada para eso. El único módulo que no usamos es el económico financiero, porque ese es muy propio de cada país, ¿no? Digo, cómo me relaciono yo con el Ministerio de Economía y cómo se regula el Tribunal de Cuentas y demás, digo, es propio de cada país. Pero el resto de los módulos son internacionales. Entonces, eso permite, por ejemplo, que un chiquitín voy a hacer un ejemplo muy tosco, que yo no tenga que hacer que un gurí de Chamizo tenga que ir a Fraivento para poder inscribirse. Alcanza que con el celular me mande la foto de la cédula, la del pase de secundaria, y ya está. Inscripto. Eso es una maravilla. Bueno, eso, sí, ahí está. El país permite esas cosas, permite muchas más. No, está bien, pero bien puede pensarse que es algo elemental en el momento que estamos hoy del desarrollo tecnológico, pero tampoco es obvio que esté disponible, ¿no? Y sobre todo, teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, de la UTEC, con una implantación relevante en el interior, ¿no? Que existe esa facilidad a partir de esa plataforma, creo que es una ventaja, ¿no? Yo creo, bueno, para nosotros una de las mayores dificultades que tenemos hoy para la retención de estudiantes es la movilidad. Claro. Muchos nos dicen, ¿ustedes no hacen residencias universitarias? No tenemos en nuestra estrategia como universidad hacer residencias universitarias. Sí tenemos como estrategia facilitar de alguna manera la movilidad de los estudiantes y acercar la oferta educativa. Entonces, y ya que estamos en el tema del norte, sin Ruta 30 o con Ruta 30 andando, es muy distinto, porque un muchacho que viva en el Valle del Lunarejo, sin la Ruta 30 para llegar a Rivera es una cosa. Con la Ruta 30 hecha, digo, podemos discutir si está mal hecha, bien hecha, pero cambia sustancialmente. Ir de Blanquillo y La Paloma a Durazno es un calvario. Y estamos hablando del mismo departamento. Y Blanquillo y la Paloma de Durazno, me refiero. Sí. Entonces, esas cosas son las que importan. Y creo que justamente la virtualización de la oferta educativa, el trabajo a distancia, ayudan a que estas dificultades que tenemos muchas veces, si no las vemos en el interior, que es la movilidad, pueda solucionarse. Doctor Silveira, para terminar esta primera parte de la entrevista en la que estamos viendo a la UTEC en general, en estos, ¿cuántos años? 5 años. 5 años de vida. En sus diferentes sedes tiene hasta el momento 12 carreras. ¿Cuáles son las que han mostrado mayor interés, las que han tenido mayor demanda? Y bueno, claramente las vinculadas a tecnologías de la información, ¿verdad? Digo, Uruguay, primero por el sector, el sector del informático, software y demás que todos conocemos, que se ha desarrollado enormemente en los últimos 20 años en Uruguay, y principalmente en los últimos 10 años, tiene una demanda de trabajadores, y además hay una cercanía a esto que también por un problema cultural de qué muchachos recibimos, ¿no? Digo, ellos quieren estudiar informática de alguna manera. Esa es la carrera más demandada. Licenciatura en Tecnologías de la Información. Es una licenciatura en Tecnología de la Información. ¿Cuántos años? Y hay un primer tramo de 2 años. Ahí, en realidad comenzamos con un tramo de 1 año, que era testing, porque tiene una salida laboral muy rápida. Ahí hay problemas... Testing. O sea, la prueba del software antes de su comercialización, exacto, ¿no? Exacto. Ahí el problema es que los gurises se nos van antes de terminar, porque es tan ávido el mercado de trabajo en absorberlos, que les hacen una buena oferta y se van a la... Y está bien, a ver, es un problemita a resolver por suerte es una carrera en la cual nosotros tenemos un socio estratégico, que es la CUTI, que es la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información. Entonces hay un juego permanente de ir monitoreando
no te lleves todos los estudiantes a trabajar, porque a la larga el sector también se perjudica. Así que esta licenciatura tiene un año para testing, después un año más para técnico, después siguen con una licenciatura, y depende del nivel. ¿Llegaremos a una ingeniería? No sé, pero sí claramente la licenciatura. Entonces va permitiendo que haya una salida, pero en todas las carreras de la UTEC es lo mismo, ¿verdad? Que haya un título intermedio para que se pueda salir al campo laboral y se pueda volver rápidamente a la academia, porque también en el mundo futuro nosotros vamos a requerir, como ya todos sabemos, formación continua. Entonces eso hay que crearlo como costumbre desde las primeras etapas de la educación universitaria. Así que bueno, esa es la más demandada. ¿Y después? Y después están fundamentalmente las carreras vinculadas, algunas de ellas a la mecatrónica, por ejemplo. Mecatrónica, para mucha gente estoy seguro que sigue siendo un término inaccesible. Mecánica, electrónica, informática y robótica. Es un poco aquello de que tiene un dron. Y bueno, un dron tiene todo eso, ¿no? Digo, vuela porque tiene una parte que tiene que ver con informática, tiene una parte mecánica, tiene una parte electrónica, y eso es un poco la carrera, todo lo que tiene que ver con la robotización también, y los procesos automatizables, etcétera, etcétera. Es una carrera demandada, es una carrera muy linda además, ¿no? Digo, desde el punto de vista del diseño en el cual cómo está armado. Y después yo diría que la logística es otra carrera demandada. Hay dos ofertas. Ingeniería en logística por un lado y la otra. Mecatrónica. No, pero en logística es ingeniería en logística. Ingeniería en logística, sí. Y después hay una serie de carreras que tienen que ver con lo local, ¿no? Con las realidades regionales, ¿no? Por ejemplo, licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos, licenciatura en Análisis Alimentario, tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera, ingeniería en Energías Renovables, tecnólogo, bueno, ya mencionamos mecatrónica, tecnólogo en jazz y música creativa, lo de Mercedes en Soriano, que tiene su origen a su vez en el festival de jazz. Jazz Movimiento, Jazz a la Calle. En los meses de enero. Ingeniería en Sistema de Riego, Drenaje y Manejo de Efluentes, tecnología en Ingeniería Biomédica e Ingeniería Agroambiental. Que comienza el próximo año. Esa es la nueva oferta educativa de UTEC, una de las carreras nuevas que comienza el próximo año, en la Ingeniería Agroambiental en Durazno. Y sí, ahí un poco lo que se decía al principio, están, como se ve, hay una oferta sectorializada, porque tenemos muchos Uruguay adentro de Uruguay. E incluso la logística, hay dos carreras de logística, una en Rivera y otra en Fray Bentos. Cuando uno mira cuáles como digamos, el diseño curricular, para la forma en la cual el estudiante encara el proceso de aprendizaje, está sobrepasado en problemas y resolver problemas y proyectos. Los proyectos que hay en Rivera son totalmente diferentes a los de Fray Bentos. ¿Por qué? Porque en Rivera tenemos una frontera seca, y lo voy a decir grueso para que se entienda. En Rivera hay un problema grave, por ejemplo, de cómo resuelvo yo el transporte de sandías a Montevideo en tiempo y forma, que además son ovoidales y la tengo que meter adentro de un camión y me sobra mucho espacio entre sandía y sandía. Y en Fray Bentos tengo un problema que es una de las vías fluviales o marítimas más grandes de Latinoamérica, ¿no? Que tiene más barcaza que el Mississippi, porque están bajando y subiendo continuamente. Las dos son logísticas, pero barcazas, los problemas claro. Barcaza, por ejemplo, de celulosa. De todo, y de granos, y ¿no? Entonces, las dos son de logística, pero los enfoques de una y otra, más allá de que la física o la matemática o la química puede ser la misma, los problemas a resolver pueden ser muy distintos en ambas regiones. Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Rodolfo Silveira, consejero de la Universidad Tecnológica. Ahora sí, vamos a poner la atención específicamente en Rivera, en esta nueva filial, la que se inauguró esta semana. El doctor Rodolfo Silveira es doctor en Medicina y doctor en Ciencias, ¿no? Integró el directorio de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, desde su creación. Presidió esa institución en 2 periodos. Entre julio de 2010 y abril de 2015 presidió el LATU, Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Y esta nueva era, la de la UTEC, ¿cómo lo lleva? Y nos lleva muy bien. Yo siempre fui muy entusiasta con el trabajo y me parece que los desafíos nuevos para el Uruguay, si son interesantes, merece la pena hacerlos. Creo que como funcionario público, de alguna forma, es lo que tenemos que hacer, para lo que nos pagan. Así que bueno, tratamos de aplicarle, además de cabeza, cariño, ¿no? Yo le preguntaba antes de empezar la entrevista,
hay que presentarlo simplemente como consejero. El consejo tiene 3 miembros. Recordemos, una autoridad provisoria. Falta terminar de armar toda la institucionalidad de gobierno de la UTEC. En este consejo, ustedes son pares. Ustedes son todos iguales. Esto es un colegiado y punto. Sí. ¿Y funciona así? Y hasta ahora nos ha funcionado bárbaro, ojalá se siga dando. Incluso dividimos tareas. Cuando nos citaron, por ejemplo, para esta entrevista, podíamos venir cualquiera de los 3. Tenemos algunas áreas que algunos nos ocupamos más por la especialización, digamos, profesional, pero funcionamos muy bien y a mí me parece que está muy bien eso. No hay ningún problema en el trabajo. Vayamos a Rivera entonces. El Instituto Tecnológico Regional del Norte, que se inauguró el lunes, está ubicado en lo que ustedes llaman, o lo que se llama Polo de Educación Superior de Rivera. Allí también se encuentran la Universidad de la República, UTU, el Consejo de Educación Técnico Profesional, y el Consejo de Formación en Educación. Algo ya mencionó al principio. ¿Por qué se eligió ese sitio para la implantación? Bueno, ese sitio surgió de un estudio muy exhaustivo que hicimos en el 2013 y principio del 2014, cuando recién nos nombraron, que fue primero ver un poco la demanda, ¿no? Las carreras nuestras surgieron de la demanda y la decisión de dónde instalarnos también surgieron de la demanda. En esa demanda hubo consultas a muchísimos actores. También es verdad que hay una inequidad clarísima en Uruguay en lo que tiene que ver con la oferta de educación universitaria, que es histórica, ¿no? 70-80% de la oferta universitaria está en Montevideo, 20-30% en el interior, y a su vez en el interior muy ubicada en el litoral oeste, digamos, y la universidad ha hecho enormes esfuerzos yo fui docente universitario en el Salto hace 30 años atrás o 35 años atrás. Entonces, la universidad ha hecho un gran esfuerzo de centralización, pero indudablemente hoy tenemos un 12% de profesionales universitarios en Montevideo y menos de un 4% de profesionales universitarios en Rivera. Ajá. Ahí un poco muestra, ¿no? ¿Y cuál fue el diagnóstico con respecto a Rivera? ¿Por qué allí había que llevar una de estas sedes? En Rivera un poco había varias. Una de ellas era la frontera seca. Ese es un lugar estratégico. Rivera es un área de influencia de una ciudad porque del otro lado de la frontera de La Paz, que se llama, hay una calle que divide los dos países, y del otro lado hay una ciudad, Santana del Libramento. Entre ambas ciudades tenemos 200.000 habitantes, y allí hay posibilidades de desarrollo muy grandes. ¿Por qué? Porque es una zona de paso, es una zona en donde indudable... Yo le decía los otros días al intendente, a Marne Osorio, el intendente de Rivera, que en todos los sitios hay que también decirlo, nuestro gran apoyo en el desarrollo de la UTEC ha sido el Congreso de Intendentes. El Congreso de Intendentes en su conjunto, y particularmente las intendencias en las cuales estamos nosotros insertos hoy, han sido, independientemente del partido político, nuestros grandes aliados. Y me parece que eso demuestra también un estilo de trabajo y una forma de comprometernos con el desarrollo local. Nosotros, mucho más allá de la oferta educativa, somos agentes de desarrollo local y debemos serlo. Eso es lo que hacen las universidades tecnológicas en todo el mundo, o sea que acá también debemos hacerlo así. Rivera... Usted decía que hablando con el intendente Marne Osorio, ¿qué señalaban? Claro, el asunto de que Rivera, ¿cuándo es noticia? Rivera es noticia cuando hay noticias policiales o cuando se aprecia o se deprecia el real del otro lado, a ver si los free shops son... Y bueno, y no, Rivera tiene que ser noticia porque Rivera tiene una capacidad de crecimiento, de producción. Ahí hay, por ejemplo, solo hablando de jóvenes con capacidad de entrar al sistema universitario, unos 4.500 jóvenes en la región norte de entre 19 y 25 años que han terminado su enseñanza secundaria y no han continuado sus estudios universitarios. Eso es lo que cambia a la larga digamos la sociedad en su conjunto. La educación es parte de la oferta y parte de lo que va a hacer que esa región se desarrolle, y en una región en la cual además tenemos al lado un vecino grande, y a ese vecino lo precisamos de aliado y de socio. Una de las carreras que estamos planteando de informática es a medias con Brasil y con los institutos federales de Río Grande do Sul, que son unos institutos muy parecidos a la UTEC, y hay una universidad muy grande en la región que es Unipampa, pero las diferencias son 1 a 100 o 1
1 a 500, 1 a 1000, en cada cosa que midamos, la cantidad de estudiantes, la cantidad de docentes, la cantidad de profesionales. Tenemos que ser inteligentes y aprovechar esa facilidad de tener del otro lado una gran potencialidad para ser un socio en el cual podamos hacer una estrategia de ganar-ganar, ¿sí, no? Bueno, y veamos ese aspecto en particular, porque el Instituto Tecnológico Regional en Rivera está previsto para que funcione en una lógica binacional, para que tenga esa componente brasileña. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Van a formarse brasileños allí. Y cuando yo digo esta parte nada más de la historia, debe saltar más de un oyente a preguntar, ¿pero cómo? Entonces, presupuesto, dinero del Estado uruguayo va a beneficiar a brasileños. ¿Qué contesta? Vieja discusión, viejísima discusión. Acá tradicionalmente la universidad es pública y gratuita, ¿no? Digo, eso es lo que decimos todos. En realidad no es gratuita, en realidad alguien paga, ¿no? En realidad no tiene costo para quien la hace, excepto el de poder ir. Tiene un costo que decir, nada más, pero digo, después no paga por los estudios. Entonces gratuita no es, en realidad no tiene costo, alguien paga, y el que paga somos todos. Entonces, tradicionalmente han venido estudiantes de toda Latinoamérica a estudiar en nuestra universidad. Yo siempre tuve compañeros que eran de otras, de Paraguay, de Brasil, de Chile, ¿verdad? Digo, por la calidad de la enseñanza y porque además es gratuita para quien viene. Entonces, realmente es una buena opción para quien puede venir a estudiar acá. Entonces, ahora lo regulamos. Una anécdota. El sábado pasado se inauguró el Festival Música de la Tierra en Jacksonville con un concierto en la capilla del argentino Juan Falú y la paraguaya Berta Rojas, ¿no? Dos guitarristas, dos músicos muy reconocidos de la región. Berta Rojas reivindicaba su doble nacionalidad, decía su amor por el Uruguay, porque se formó como guitarrista en la Escuela Universitaria de Música, acá. ¿Sí? Y por supuesto que lo hizo gratuitamente, ¿no? Sucedió tradicionalmente. Lo agradeció, lo reconoció, lo destacó durante ese concierto. Es un ejemplo nada más. Entonces, usted dice, eso siempre ha pasado. Siempre ha pasado. ¿Qué hicimos con IFSUL, por ejemplo? ¿Cuál fue el acuerdo que firmamos y que ya lo venía trabajando UTO? Primero, un aspecto importante, la doble titulación. Hoy por hoy, por ejemplo, si yo me gradúo en general del lado uruguayo, si cruzo la calle del otro lado no puedo trabajar porque no me reconocen el título. Lo mismo pasa con los brasileros. Es un poco loco, ¿no? Que en un lugar donde yo cruzo una calle, estoy de un lado del otro, puedo no trabajar en mi profesión. Entonces, logramos acordar la doble titulación para esta primera actividad que tenemos en conjunto. Y segundo, 50-50 con los estudiantes. 50 estudiantes uruguayos, 50 estudiantes, o 25 y 25, ¿verdad? Digo, en donde mitad y mitad de los estudiantes y en dos idiomas, en español y en portugués, además del inglés que es obligatorio en todas las carreras de la UTEC. A ver, a mí me parece que ayuda a ordenar, permite que aclaremos los tantos. Estudiamos juntos, docentes iguales. Hoy, por ejemplo, tenemos... Docentes así que lo que usted está remarcando es que va a haber docentes brasileños también. Hay ya docentes brasileños en la UTEC. En Rivera tenemos 9 docentes que son brasileños. ¿Pero y quién lo paga? Nosotros. Pero paga. Sí, lo que pasa es que en el caso de los docentes la pregunta que es puede posible hacerse, la contratación. Ahí está. La pregunta que puede hacerse el oyente es, ¿y Brasil qué pone? Unipampa, que usted mencionaba, ¿qué pone en este acuerdo, en esta coordinación? Pone más o menos la misma cantidad de infraestructura. Ellos tienen una infraestructura que es mucho más grande que la nuestra, ¿no? Tienen incluso un desarrollo ahí en la región con universidades muy bien equipadas en un radio de 150 kilómetros alrededor de Rivera. Sí. Es monstruosa la cantidad de equipamiento que hay. Eso es un poco lo que pone. Y ponen conocimiento, ponen gente formada. Muchas veces, a nosotros nos pasa... Pero usted está hablando de la posibilidad de que uruguayos se formen en esas otras universidades. Claro que sí, porque los docentes son de esas universidades. O sea que la doble titulación supone que uno recibe un reconocimiento del título tanto para trabajar en Brasil como en Uruguay, pero además que los docentes brasileños participen formalmente en la educación y nuestros docentes participen en la educación de brasileños. ¿Qué sucede a hoy, por ejemplo? Que nosotros tenemos docentes, igual que lo tiene en la universidad, porque es posible en la función pública, en los cargos docentes no es necesario ser ciudadano uruguayo, ciudadano natural, ¿verdad? Nosotros en Fraiventos, por ejemplo, tenemos el coordinador de la carrera de Ingeniería Biomédica es argentino, el coordinador de la carrera de Mecatrónica es brasileño, porque no tenemos recursos. Nosotros tenemos una cosa que hay que tener clara, es que tenemos un techo
y los recursos humanos son finitos. No hay 100 ingenieros que quieran ir a radicarse en Fraiventos para dar clases en la UTEC. Vamos a ser bien claros, porque tampoco, yo creo que tenemos una remuneración adecuada, pero bueno, si yo tengo una oferta laboral que es interesante en Montevideo, está bravo para que me vaya para Fraiventos y acepte trabajar en Fraiventos, excepto que me comprometa con el proyecto, me guste, entienda. Hay un montón de factores y por eso también me parece importante que nosotros tratemos de esas cosas clarificarlas. Mencionamos que este Instituto Tecnológico Regional del Norte está en el Polo de Educación Superior de Rivera, que termina siendo un campus, ¿no? ¿Cuántos campus tenemos en Uruguay? Ninguno. Este es el primero. De hecho, termina siendo el primero. Sí. El concepto de campus se estrena ahí. Se estrena ahí y ojalá lo podamos efectivizar, porque hay una parte física del campus que es que estar todos juntos y la otra es la sinergia que da el campus, el trabajar en conjunto, el dar continuidad educativa, la fácil movilidad de estudiantes entre un lado y otro, ¿verdad? Recordemos que ahí están UDELAR, UTU y el Consejo de Formación en Educación, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando uno dice eso, dice, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que trabajar juntos en ese campus. Y si yo tengo que trabajar con los estudiantes de UTU, con los docentes de UTU, para desarrollar un proyecto en el cual pueda movilizar en logística tal y tal cosa, lo tendría que hacer muy fácilmente porque lo tengo a menos de 100 metros. Entonces tengo que buscar la manera de que ese tipo de cosas se sinergicen, se potencien y se cambie culturalmente el concepto de trabajar en compartimentos estancos. No puede ser que un país que tiene 3 millones de habitantes y muy poquitos actores relevantes en la educación trabaje en compartimentos estancos. Es un desafío, sí, pero usted mencionó ya que el edificio fue diseñado para que en él esté disponible la infraestructura edilicia que faltaba, la que faltaba en esos otros locales. Exacto, yo no voy a hacer aularios si la UDELAR hizo aularios. Nos pondremos de acuerdo con la UDELAR y los aularios son de UDELAR, la biblioteca digital la hace la UTEC y corre con su mantenimiento. Trabajaremos en conjunto para que esos espacios sean ocupados racionalmente la mayor cantidad de horas posibles. Nosotros hoy tenemos fundamentalmente actividades en horarios vespertinos o nocturnos porque tenemos un gran número de estudiantes que trabajan. El resto del día el instituto puede ser utilizado por otra de las instituciones que están allí y sus facilidades entonces ser de alguna manera introducidas en el sistema educativo en su conjunto. Ese es el concepto que hay atrás. Y para terminar entonces, la oferta educativa, por lo menos en el arranque, ¿cuál termina siendo? ¿En Rivera? ¿En Rivera? En Rivera es la ingeniería en mecatrónica industrial, la ingeniería en logística, el tecnólogo en mecatrónica industrial, que va a atender una ingeniería, la ingeniería en logística y la carrera en tecnologías de la información, primera carrera de la UTEC binacional con doble titulación, hecha en un convenio a través de los institutos de Río Grande do Sul y la UTEC. ¿Y la aspiración de crecimiento en cuanto a la captación de alumnos? ¿Cómo es el proceso allí? Nosotros esperamos tener 400 estudiantes en el 2020, entre 350 y 400 estudiantes UTEC en el ITR Norte, más allá de la sinergia que podamos tener con proyectos con el resto de las instituciones educativas. Volviendo sobre el carácter binacional que va a tener este Instituto Regional de la UTEC en Rivera, dice un mensaje que llega desde la audiencia, el de un celular terminado en 196. Por lo que entendí, vamos a pagarle a profesores brasileños y además vamos a formar gratuitamente a jóvenes brasileños. Bueno, a ver, todo depende de cómo se mire. Nosotros en realidad estamos formando jóvenes brasileños, estamos formando jóvenes uruguayos, lo estamos formando con dinero brasileño y dinero uruguayo, es decir, en realidad el proyecto es a medias en todo sentido. Y eso es un poco, la pregunta de eso es, la contracara de eso es, ¿nosotros formamos para que la gente se vaya o formamos para que la gente se pueda mantener en el Uruguay? Más o menos la misma pregunta, ¿no? Buena parte de nuestros profesionales universitarios altamente especializados no tienen un lugar de inserción. Esto lo que busca es justamente lo opuesto. Primero,
traer buenos recursos humanos para formar en Uruguay y poder insertar en Uruguay grupos multidisciplinarios. Mantener un muchacho en Rivera bien formado no es fácil. Ahora, si yo tengo un acuerdo con las universidades de ambos lados de la frontera para que haya allí un grupo y una infraestructura que me permitan retener los recursos humanos, hay que hacerlo a media, no hay que hacerlo solo, porque solo perdemos. Es 100-1 la relación, no tiene vuelta. Y la última pregunta también de la audiencia, la plantea ¿quién? JG. Dice, ¿resulta lógico que para logística se propongan 5 años y sea grado universitario en ingeniería, mientras a una complejísima mecatrónica industrial se le dan 3 años y para recibirse de algo no muy bien definido? ¿Entiende la pregunta? Más o menos, pero bueno, trataremos de ver si podemos responderla y responder la inquietud del oyente. A ver, todas las carreras, más o menos las carreras en el mundo, tienen una acreditización. Nosotros estamos trabajando con parámetros internacionales de duración de carreras y de cantidad de créditos, que es como se miden las carreras. Entonces, las carreras tienden a las ingenierías, estas carreras que nosotros tenemos. La Universidad Tecnológica tiende a la ingeniería. Entonces, son etapas intermedias. Un tecnólogo tiene una determinada cantidad de créditos, una determinada cantidad de años, una determinada cantidad de horas y adquiere una determinada cantidad de habilidades y competencias. Si después quiere seguir ascendiendo, tiene que seguir haciendo ingenierías. Esa es un poco la lógica quizá de diseño de las carreras en las universidades tecnológicas. Y en el caso nuestro con salidas intermedias. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, licenciado, sos un licenciado, ¿tú querés hacer algo más? Bueno, podés hacer o una ingeniería o podés hacer un posgrado también, que también es otra cosa que en el mundo está cambiando y cada vez más se van a cosas como los micromasters, que ahora se llaman, que antes no existían, antes eran maestrías tradicionales, ahora son micromáster de 1 año, porque se van acortando también los tiempos educativos. Cada vez más se trata de sacar a la gente en menos tiempo de la educación hacia el mundo del trabajo. Porque además los cambios son más rápidos, ¿no? Son mucho más rápidos. En el mundo todo cambia. Pasamos de la sociedad del conocimiento a la sociedad del cambio en tiempo real, ¿no? Doctor Rodolfo Silveira, consejero de la UTEC, gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. Volvemos a conversar.